Hola a todos, mi nombre es Manuel Aceros, estudiante del curso Análisis de Circuitos. Tenemos el paso final, analizar y diseñar un circuito que solucione el problema planteado. El anexo 1 nos determina un texto, el cual dice una red de separación de tonos. Consta básicamente de un filtro RC pasa altas y de un filtro RL pasa bajas. Dirige las frecuencias mayores a una frecuencia de corte determinada hacia el altavoz de alta frecuencia y las frecuencias menores al altavoz de bajas frecuencias. Estos altavoces se han diseñado para obtener cierta respuesta a frecuencias. El de baja frecuencia, buffer, se diseña para reproducir la parte baja del espectro de frecuencia hasta aproximadamente 3 kHz, hasta casi 20 kHz. Es posible combinar los dos tipos de altavoces para reproducir el rango de audio completo de interés y proporcionar la óptima respuesta en frecuencia. Los altavoces de R, L y C pueden elegirse de modo tal que los dos filtros tengan la misma frecuencia de corte, lo que se denomina frecuencia de cruce. ¿Cuál es el trabajo a realizar? Diseñar una red de separación de tonos, asumiendo que los altavoces manejan una resistencia de 8 ohm y de 10 UF. Determine la inductancia y la frecuencia de separación. Entonces, el diagrama visual de los altavoces. Tenemos altavoz de baja frecuencia y altavoz de alta frecuencia conectados a una inductancia y a un capacitor, y ellos van a un canal de amplificador estéreo. Si hiciéramos esto en forma de circuito, tendríamos que convertir los altavoces en resistencias, que ¿qué valor van a tomar? De 8 ohm, perdón. La capacitancia tenemos el valor, nos faltaría hallar la inductancia y la función de transferencia del filtro. Este sería el diagrama visto a nivel del circuito. Estos serían los dos altavoces. Tengamos en cuenta que esta parte sería el filtro pasa altas y esta parte sería el filtro pasa bajas. Entonces hallamos la función de transferencia del filtro dado por la fórmula. Hallamos H1 y H2, o sea, filtro pasa altas y filtro pasa bajas. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que hallar la frecuencia de corte. La frecuencia de corte está dada por 2pi fc y eso que es igual a 1 sobre R1C. Tenemos R1 y R2 dependiendo de frecuencia de filtro pasa altas o pasa bajas. Entonces, vamos a hallar R1 y RC. Estamos hablando del filtro pasa altas, perdón. Reemplazando eso y despejando FC, tenemos que R1 que es igual a los 8 ohm y C ya tenemos que es 10 UF. Resolviendo la ecuación nos da que la frecuencia de corte o la frecuencia de cruce es igual a 1.9894 kHz. Aplicamos el mismo procedimiento dado acá, o sea, partiendo de esta fórmula. Ahora, nos daría que la frecuencia de cruce sería los mismos 1.9894 kHz. Tengamos en cuenta que aquí yo puedo también hallar la inductancia que me hace falta. Entonces la frecuencia de corte es igual a 2pi fc, que es igual a R2 sobre L. Tengo R2, me falta hallar L. Entonces despejo L y hallaría que la inductancia es igual a ¿qué? De esta manera yo tengo ya todos los valores. La inductancia me da igual a ¿qué? A 0,64 milihercios. Y tenemos los respectivos diagramas, los cuales los podríamos explicar mejor en el programa de Proteus. Tengo acá el programa Proteus como tal, el diagrama que es el mismo circuito que vimos al principio, es exactamente el mismo circuito con sus respectivos valores y que al diagramarlos, al graficarlos, tenemos que, si lo vemos desde este punto de vista, bueno, este es un diagrama de la salida de la inductancia, que es el verde, y la salida de la resistencia. O sea, la parte del pasa altas y el pasa bajas. Tener en cuenta que el diagrama muestra la frecuencia del circuito muestra la frecuencia del circuito con ganancia en decibeles.
con ganancia en decibeles. Si lo viéramos desde este punto de vista, me marcaría que la función de cruce, el punto de corte, es 2 kHz, porque tenemos una escala muy amplia. Si comenzamos a ampliarlo, o sea, a aumentar la escala, de tal manera que nos dé un poco más preciso, podemos llegar a determinar el punto, que es el punto de corte, y me da alrededor de 1.9894 kHz, que es igual al valor teórico que hallamos, y concluimos que los dos llegaban al mismo punto. Espero haya sido de su agrado el video. Nos vemos en una próxima. Feliz día para todos.